Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que tiene una versión diferente. Hoy yo voy a conversar, hoy yo no voy a entrevistar. Y eso me hace sentir muy bien y en un estadio emocional de relax y de alegría, porque el conversador que me acompañará es nada más y nada menos que Johnny Vázquez, colega periodista, un hombre que ha ido subiendo escalones y diríamos que ha tenido la oportunidad de poner sus pies en el último de esos escalones cuando se trata de éxitos. Su carrera básicamente se puede decir que se ha desarrollado acá en Telemicro porque tiene más de 20 años como talento, como figura de primera. Son muchos los trabajos que ha desempeñado, pero últimamente ustedes lo ven en Echando el Pulso, que realmente lo echa muy bien cada día, de extremo a extremo, donde uno ve una figura como un poco más, no sé, más desdoblada. Y en Opción de la Mañana, no es que sean tres caras diferentes, es una porque siempre está de frente. Así es que bienvenido, Johnny Vázquez. Saludos, Rafael, ¿todo bien? Muy bien. Me alegra muchísimo conversar contigo y me hace sentir bien cuando escucho tus comentarios. Que siempre que estoy en la casa, pues Edilín me dice, mira Johnny, y siempre te seguimos. Pero yo quiero saber antes de Johnny, ¿quién es el Garrote de San Juan? ¿Qué es eso? Nada, yo creo que, bueno, yo me inicié en el periodismo en el 1981. Yo era, en ese entonces, el reportero de Radio San Juan. Un noticiario se llamaba Noticiario de San Juan, duró 18 años en el aire. Y a la vez me desempeñé como corresponsal del periódico El Sol, que estaba aquí en la Independencia. Cuando estaba Narcisazo, estaba Ale Jiménez, estaba Luis Mateo, Carmen, que era primo mío, después que murió fue que me di cuenta, sí, de las matas de Luis Farfán. L. Mateo. Y estaba Narcisazo, que hacía cosquillitas. Cosquillas. Sí. Y también de La Noticia, que estaba aquí en la Julio Verne. Ahí estaba José Rafael Vargas, ahí estaba Uchilora, Bienvenido Rojas, estaba Cheito, había un grupo. Muchachito. Entonces yo era corresponsal y concomitantemente me fui desarrollando ahí. Después me hice corresponsal de Radio 1000, Noti Tiempo, que era radio comercial, y que eran los Popular. Principales noticiarios. Noticiarios. O sea, el que sonaba ahí no, eso era persona incluso yo, grata. Yo aún conservo mi primer reportaje radial, ¿Así? Que fue en el 83. ¿Y sobre qué era ese reportaje? Una huelga que había en San Juan, una huelga muy profunda de 48 horas y me tocó cubrirla. Antes de meterte a la comunicación, ¿tú militaste en algún movimiento campesino? No, era social. Social. Estaba en los clubes que existían. Culturales. Nosotros habíamos fundado el club Máximo Gómez en la calle Pedro J. Jaime en San Juan, a 2 esquinas del hospital. Y éramos... hacíamos teatro, hacíamos poesía coreada, leíamos mucha literatura. Las discusiones que había en la juventud de la época. Las inquietudes que se sentía en lo que uno... Incluso uno se metía en líos políticos, aunque uno no era político, porque ahí ya entraba en acción el caso de los 12 años y después el cambio de 78. Sí, pero había algo importante en esa época, que era la visión que teníamos los jóvenes. Perfecto, pero la conciencia. No se discutía como hoy quién tenía el mejor carro, cuál era la mujer más bonita, quién vestía mejor. Ahí discutíamos un libro. Eso no eran los temas. No, discutíamos un libro, discutíamos los acontecimientos mundiales, la Guerra Fría en su época y los movimientos estudiantiles en los liceos, sí. Comenzando con el Juan Pablo Duarte. San Juan era el segundo liceo más grande del país. Estaba el Juan Pablo Duarte, estaba el de San Juan, estaba el de Barahona. Era el piedra liceo por Piedra. todos lados. Y por sin ejemplo, nieve, en el de San Juan estudió Félix Bautista, estudió Danilo Medina, Simón Lizardo, toda esa figura que tú conoces,
estudiaron en ese liceo, estudié yo, estudió mi esposa. Pero no es que estudiaron, sino que se formaron. No, Es la claro. expresión que yo Acuérdate utilizo. que Danilo era de los Corecatos. Es correcto. Exacto. Incluso Y dirigió... incluso ahí estaba Álvaro Camaño, que es hoy uno de los economistas, historiadores de la UAS. Sí. Yo te digo, la conciencia que se creaba y cómo los profesores formaban y sí. protegían a cada uno de los estudiantes. Y de ahí es que yo creo que viene tu decisión de defender a los demás, a los más pobres, los derechos. Por accidente, porque, por ejemplo, en el caso de la radio, en mi casa vendían discos. Yo tenía 6 o 7 años y yo lo probaba cuando lo iban a comprar. ¿Y qué vendían? 45, 45 y long play, pero sobre todo 45. El viejo lo venía a buscar aquí a Radio Guarachita, que estaba aquí en La Palo Hincado, sí. aquí en la esquina. Y no. Recuerdo cuando mataron a Orlando Martínez. Antes que de Orlando, que es de ustedes también, porque es San Juan. ¿Pero qué se vendía en ese entonces, musicalmente hablando? No, bachata, ranchera, bachata. Usted producía mucha bachata, el sur siempre. Sí, pero originalmente eran los discos que producía Radamés Aracena. Radio Guarachita, Marcia Matos. Exacto, Zuni, ¿te acuerdas de aquel sello? Claro. Claro, y el sello de la Guarachita. Yo no había nacido. Pero yo no recuerdo esa época. Yo no había nacido, pero... Bueno, entonces, pero cuando ya matan a Orlando Martínez en 1975, mi mamá, que era una guerrillera, una persona... Mateo. Doña Ada, que era oriunda del Cercado. En el Cercado habían 2G, que era mi abuelo, Clemente Mateo, y Quintín Montero, una figura, todos esos Monteros. Famosa. Famosa. Entonces, ahí, recuerdo que mamá me dijo delante de mí, yo no quiero que ningún hijo mío sea periodista, para que no le pase lo que le pasó a Orlando Martínez. A Orlando. Mi mamá era muy cosa. Recuerdo que no hablaba de las hermanas Mirabal, no hablaba de ese tipo de cosas. ¿Tenías inquietudes? Sí, no, porque anteriormente habían tertulias. Cuando se iba a la luz, nadie iba de cateteo, eso no existía. Los viejos, los que eran más viejos, se ponían a conversar con uno y a hacer historia y uno aprendía. Y San Juan, que tuvo tanta vinculación. Tanta historia Claro, claro que sí. Y héroes. Comenzando con la matanza de Parmasola. Correcto. Del 62 al 28 de diciembre. Sí. Entonces mamá no quería. Bueno, ayer cumplió años la matanza de Parmasola. Sí. Entonces, lo menos que tenía era eso. ¿Y cómo te surge a ti y cómo tú decides meterte a la radio? En San Juan había una cuestión que se llamaba disco móvil, que era Vicky Piña, era una especie como de DJ. Lo que tuve el DJ Adoni, por ejemplo. Íbamos jóvenes a ver en el Hotel Maguana, al lado de una piscina, vendían cerveza, nosotros ya jovencitos, 16, 17, 18 años, íbamos a escuchar la música. Y una noche, domingo en la noche, yo iba entrando y el portero es un locutor que aún vive, se llama Jorge Luis Duval. Y yo cuando iba a entrar, él estaba de taquillero y yo le dije, mira, yo escuché un noticiario que ustedes tienen ahí, yo, muy bien, pero los reporteros no dan la talla. Disculpa, no llenan, tienen mucha falta ortográfica, no tienen dicción. Y yo le dije, yo lo hago mejor que esos que están ahí. Y él me dice a mí, no relaja. Yo te apuesto a ti que porque nosotros leíamos en el liceo. Claro. Sobre todo a mí me encanta la historia. Esa es mi asignatura preferida toda la vida. Y no solamente los libros de textos, sino que uno siempre estaba mirando hacia los libros que tenían que ver con política directamente, porque había como la Guerra Fría, pero además de la Guerra Fría, que el comunismo, que el socialismo, que... Entonces uno siempre tiraba hacia Fidel, hacia Marx, escuchaba a los 5 clásicos y leía los 5 clásicos. Sí. Entonces fui ese lunes, fue el domingo, fui el lunes y de una vez me asignaron. Pero yo al mismo tiempo yo era músico del Batón Ballet, yo tocaba el redoblante. Así. Y llegué a ser director de la banda de música del Batón Ballet. Y estudiaba música, lectura musical y piano en la Escuela de Bellas Artes con Juan Valdés, con Freddy Geraldo, sé que tú oyes. Y Fran Valdés, que es uno de los grandes arreglistas. Doña Monina, que era la directora, que es la mamá de Piña. De mi vecino, sí. De Tony Piña Ella llamaba Cámpora. Doña Monina Cámpora de Piña. Su esposo era el doctor Lolito Piña, era procurador histórico. Y su cuñado era Mato Piña, que era así de Juan Bosch. Sí. Pero si tú sigues ahí, entonces vamos a tener que enganchar. No, espérate. Lo que te quiero decir es que
A los pueblos. Yo iba a las porque son sus comisiones primos. a buscar ayuda para cualquier actividad y un día en San Juan había un médico traumatólogo muy famoso, uno de los mejores de este país, que era de San Pedro de Macorís, se aplatanó, se llamaba Julio A. Méndez Puello Achín. Cuando yo hablé en la comisión, él se quedó callado, nos dio un donativo y me dio un ticket. Digo, vete a la editorial Rochile, en una librería, y dile que te despachen a mi nombre un diccionario de sinónimos y antónimos, que lo tengo todavía. Y yo fui, me lo despacharon y él me lo autografió. Y yo entonces, él me dijo, apréndete 1 o 2 palabras diarias. Tú que hablas mucho. Entonces así comencé. Para que el hablar tuviera fundamento. Sí, claro. Y teníamos además un corrector de estilo que era el juez, presidente de la corte. Claro. Entonces ahí me fui desarrollando como redactor y un día yo era que redactaba los avances de noticias, que eran patrocinados por Maguana Mercantil. Había que pasarlo obligado cada media hora. ¿Y cuánto tú ganabas, Johnny? En ese tiempo, 8 pesos. ¿Tanto? 8 pesos. Primero nada, pero ya cuando vieron... ¿Y qué tú hacías con esos 8 pesos? Porque ya tú todavía no te habías casado. No tenía ni novia en ese tiempo. Entonces, no. Un día, la locutora que tenía en Italia ahora, Tana Salciera, que leía los boletines, y un día yo me aprendí la consola de la emisora, todo, y tenía las pautas, que tú sabes que son mortales, las pautas comerciales, que no puede fallar, publicitaria. Ella se dilató, algo se enredó por el baño. Y ¿Cómo se llamaba ella? Se llama Tana Salcier, vive allá en Italia. Salcier. Sí. Entonces yo agarré, vi que tocaba a las 9:30, nunca se me olvida, a las 9:30 de la mañana tocaba el avance, que era la promoción de Maguana Mercantil, que eran los dueños de la emisora. Entonces yo tiro la pauta, presento y tiro los avances y me fui. Pero tú vienes detrás, por ejemplo, de Casandro, de... Sí, Casandro es que me introduce en el noticiario con Jorge Luis Duval. Con Duval. Sí. Pelayo de la Cruz, que tú conoces aquí como Tony Moreno, aquel empresario. Es correcto. Me ayudó muchísimo, un gran redactor. Me enseñó técnica de redacción. Pero yo tomaba noticia mucha de el redactor del Nacional. Espinosa Rosario. Espinosa Rosario. También era corresponsal, pero en las matas de Farfán. Sí, claro. Del noticiario. Pero tenía... Era Luis Valdeyaque, uno que estuvo aquí en Intran. También Valdeyaque. Era Neri Abreu, un dirigente del PLD, profesor de Hondo Valle. Famoso. Teníamos Manuel Nin, que estuvo en el Nacional de aquí de Barahona. Teníamos toda una red. Entonces yo llegué ya como jefe de redacción. Fui escalando, como a los 6 años, me hicieron jefe de redacción. Y comienzo a leer noticias porque un día faltó Pelayo de la Cruz, el locutor. Y el brinco, vamos, porque es una hora y si no va rápido, el brinco hacia Santo Domingo, ¿cómo se produce el puente? ¿Quién dice, este muchacho tiene las competencias? Porque realmente no solamente estaba la universidad para estudiar comunicación, sino que estaba lo que tú dices, esa formación autodidacta. Y entonces cuando tú caías en una redacción, tú te encontrabas con muchos filósofos, con muchos intelectuales. Claro. Sí. Uno siempre venía extraño, más la gente de los pueblos. Correcto. Llegué aquí y entonces... ¿Aquí dónde llegaste? Al canal. Llegué a la emisora. Porque tú entras por primera vez a través de una de las emisoras de acá. Era redactor de Minuto a Minuto, que era un noticiario de radio que dirigía a Ramón Calcaño, aquel de... Calcaño. Que estaba en la lucha libre con Ya Veneno, sí. Y de Pedro Ventura Santana. ¿Te acuerdas de Pedro Ventura Santana? Que era un poeta también, era periodista. Entonces entré y entonces de la radio me pasan a la televisión. Eso estoy hablando del año 1999. ¿Dónde tú comienzas en televisión? ¿En qué? En el noticiario de televisión de aquí. Ah, ok. Se llamaba redactor. Noti 5. Exacto, Noti 5, como redactor. Como reportero. Reportero. Me tocaron toda la fuente, cubrí toda la fuente. Palacio Nacional, Congreso, ¿Nos tocó Justicia. alguna vez a nosotros dos? ¿O yo era más joven? No, yo creo que nos tocó. Yo te vi, déjame decir, me acuerdo que tú usabas una libreta de la que se le volteaba para arriba. ¿Tú te acuerdas? Es correcto. Me acuerdo perfectamente. Lo que daba en Nacional. Y tenía el logo del Nacional rojo. Exacto. Nunca se me olvida. Te llegué a ver muchas veces tomando nota. Sí. Acuérdate que nos agrupaban a todos y yo te llegué a ver varias veces, me topé contigo. Y había algo muy importante y era que sabíamos de todo. O sea, uno cubría Congreso, uno cubría Palacio, o sea, política, economía, de todo. Pero había una competencia de quién daba el palo. Obviamente.
quien daba el palo, digo, en buena lid. Sí, sí, no. Eso era... Tú temías hacer una payasada en una pregunta, porque Claro. tú estabas frente a periodistas que leían. No, y los periodistas mismos, entonces hacíamos Exacto. El boom. Uno se lleva muy, por ejemplo, en el Palacio, Héctor Amparo, una figura todos los años, ¿te acuerdas? Héctor Amparo Duré la mañana entera de hoy buscando el nombre de Héctor Amparo. Se me había olvidado. Geraldino González, era la gente que estaba ahí. El viejito que trabaja aquí. No, esa es la columna de aquí. Me trajo aquí. Esa es la columna, Geraldino González, Oye, que tú sabes me trajo aquí. que se hizo experto en materia de medio ambiente. Sí. Ese ha sido el periodista más Tiene una especializado y un conocimiento de la isla Tiene con una todo de Haití. Ahí te iba a decir de esa colección y de ahí esos estaban, libros, entonces estaban que ojalá y lo supiera Manuel el Jiménez, gobierno después entró por ti. aprovechar. Manuel Jiménez estaba en el hoy. Sí. En el hoy, ¿te acuerdas que el hoy se fundó en el 81? El primer director fue Virgilio Alcántara, el primer Ok. director del hoy. Yo intenté entrar ahí, pero tuve la suerte que después me fui al Nacional. Exacto. Correcto. Pero en esa época, mira de la gente que estamos hablando. Perfecto. Pero, ¿cómo surge la inquietud, volviendo un poquito atrás, de hacer un periodismo diferente? No un periodismo banal, sino un periodismo que bueno, ya tenía como doy, una doy el paso Exacto. cómo doy el paso a la televisión ya y cómo se produce de extremo a extremo. Hay momentos en la carrera que uno entiende, o la gente entiende, porque la gente te sigue y te dice más o menos dónde tú cabes. Por ejemplo, si tú vas a armar un departamento de prensa y tú tienes ya el norte, tú sabes los periodistas que dan para tal o cual cosa. Tú lo tienes mental, por la experiencia que tú tienes con todo lo que tú has trabajado. Y lo otro que tú has visto, porque nosotros los periodistas tenemos que ver lo demás. Yo te veo. Claro. Yo te veo. Ahora tengo la ventaja que te puedo ver en la guagua, manejando, o te veo donde yo voy, en la Nos bomba. retroalimentamos Yo te uno de veo otro. y se ve bien, el 6 todo se ve, y además diferente. A la izquierda, esto es un programa serio, por ejemplo. Entonces, el que se funda de extremo a extremo, y me buscan a mí para la parte de noticias. Entonces yo me senté cuando me dijeron, tú vas a ser, bueno, Geraldino era comentarista, y yo me senté a decir, bueno, yo estaba encargado de hacer un resumen de noticias, y yo dije, pero la gente está cansada de ver filósofos. Eran tediosos esos resúmenes. No hay filósofo a venir a hablar a filosofar. Yo entendía que la gente hay que darle lo más condensado, pero lo más contundente. Pero la comida es rápido. Exacto. Y ahí nos Servírsela. inventamos la noticia comentada. Tú buscas los temas más palpitantes y de eso fija una posición. Primero desglosa, se le dice al público lo que es el tema, pero tú asumes una posición de lo que tú crees del tema. Perfecto. Y eso ha sido exitoso de extremo a extremo. Entonces, de extremo a extremo. Entonces, echando el pulso y opción de la mañana, ¿en cuál está realmente Johnny Vázquez, el original? Yo creo que ¿En cuál en de extremo a extremo. Me siento. Ahí eres más tú. Sí. Ahora, para radio, a mí me encanta la radio. A mí la televisión no me gustaba. Te lo confieso. La radio, porque la radio te Es permite. que a uno lo que le gustaba realmente era la redacción, la lectura. Tú puedes venir en chancleta y nadie lo ve en la radio. Aunque ahora ya lo estamos haciendo en televisión y en las redes. Pero, y la radio te tiene un contacto mayor con el pueblo. Cuando tú interactúas con el pueblo. Ya ese otro periodismo que también yo creo que uno no puede zafarse de él. Y inventamos la opción de la mañana precisamente a raíz de que en otro programa le cerraban el teléfono. ¿Tú recuerdas al público? Obviamente. No llame aquí. Entonces nosotros, por eso la opción, el eslogan es para que el país se exprese. O sea, que la gente llame y Se no abrimos desahogue. más, se desarrolle. Sí. Hay una cosa, además de desarrollarse, también la gente se desahoga, Sí. que es vital e importante. Para una darle democracia y una sociedad. Esa oportunidad, Claro. perfecto. Muy interesante esta primera parte, pero acuérdate que quedamos de hablar de la perspectiva de República Dominicana para el 2026. Y antes de eso, en un segundito, quiero ver la diferencia del periodista, vamos a decirle de ayer y el de hoy, lo que está en los medios. ¿Tú notas algún tipo de diferencia? Sí, claro, total. ¿Cuál o cuáles? Aunque mucha gente ha planteado que la prensa escrita, por ejemplo, va a desaparecer, falso. No, eso, exacto. Mira, la prensa escrita es la de mayor credibilidad de este país. Yo siempre le digo a los amigos míos que están pegados a las redes, que venga algo espectacular y me lo dan como un hecho. Le digo, tú lo buscaste en Diario Libre Digital, lo buscaste en Telemicro Digital,
lo buscaste en el Nuevo Diario, que es muy bueno, en el Listín Diario. Cuando tuvo una nota colgada ahí, dale credibilidad. Crédito. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? La diferencia es que el afán de que tenemos un teléfono que es más instantáneo, más rápido, no colamos. Además, en la mayoría de los medios de ahora no hay corrector de estilo. El jefe de redacción... Que yo sepa, que yo recuerde... no, en digital no hay. No, ni en digital ni en los físicos, porque los tradicionales y físicos a veces tú lo agarras y dan ¿Tú vergüenza. te acuerdas que en el siglo estaba Odalis? Sí, pero Odalis había- Roa, ¿tú te acuerdas? Claro, Era era que mi al final- vecino. Claro. También, además de compañero. No, Odalis era estrella. Sí, Yo me sí. sentía bien que siendo un corresponsal del pueblo me decía, Johnny, la nota tuya la paso completa. Además vi una cosa, Johnny. Uno le decía, lee eso a los compañeros antes de pasarla a la mesa. Sí. Y entonces tú ahí retroalimentabas y Claro. reforzabas. Y venía un trabajo... La consciente. prontitud, Leen la tanto prontitud. y tienen tantas informaciones los de ahora La como prontitud los de y el antes. afán de ahora de publicarlo primero lleva a muchos hierros. Sí, desinformación. Y por eso tú ves que la mayoría a los 20 minutos lo están desmintiendo. Perfecto. Vamos a pausar, entonces cuando retornemos vamos a escuchar a nuestro invitado Johnny Vázquez hablar sobre cuáles son las perspectivas o qué se espera de República Dominicana 2000 o 2026, como se dice ahora. Pausamos. En Copnama, cada historia comienza contigo, nuestro socio. Porque eres el centro de nuestra cooperativa. Todo lo que hacemos nace de tu confianza y tu esfuerzo. Tu bienestar nos inspira. Tu crecimiento es nuestra meta. Y juntos seguimos construyendo futuro. Porque aquí el socio es el corazón de todo lo que hacemos. Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Bien, Johnny Vázquez, ¿cuáles son las expectativas y la perspectiva y lo que espera el pueblo dominicano a partir de la plataforma creada en el 2025? ¿Qué se espera para el 26? Mira, ¿Qué tú ves? ¿Qué cosas la buenas? gente ¿Qué está cosas no esperando tan que buenas? terminen las Navidades. ¿Para qué? Que termine la Navidad, proceso de lo que menos se habla de la parte religiosa. Mucha gente se olvida que celebramos el nacimiento del niño Jesús, que está pautado según la Biblia el 25 de diciembre. Y nos hemos envuelto, porque este es un pueblo único en el mundo, un pueblo especial, la misma capacidad que tiene de llorar, terminado el llanto, es el mismo pueblo que sonríe. Pero cada proceso no es igual. Aquí lo único igual es que los gobernantes al término de su mandato, los últimos 2 años, han sido traumáticos y de grandes decisiones particulares. ¿Cómo así? Particulares. Sí, que... Porque los presidentes van con la idea... No, espérate. Ajá. ¿Por qué digo particulares? Porque al final recordamos a los gobernantes, no a las gestiones. Recordamos No a lo Horacio integral, Vázquez y sí. de todo lo de ahí para atrás. Trujillo, fíjate que casi se habla poco del triunvirato. Se habla de Don Juan, se Sí. brinca. Al golpe de Estado de Don Juan, se habla de Balaguer en el 66, 78, Antonio Guzmán, Jorge Blanco. Mira, ¿por qué este año hay que verlo con mucho cuidado? Por unas revelaciones que ha hecho el ministro de Hacienda,
Magín Magín. Díaz. Él ha dicho que hay medidas que están contempladas y que el presidente las puede adoptar por decreto. Tú sabes que los gobernantes a veces, independientemente de que tengan la facultad, por las consecuencias políticas y personales, y eso le tocó a Danilo, le tocó a Leonel, y al que más le tocó y el que mejor lo manejó fue Joaquín Balaguer. 1992, cuando la reforma. Joaquín Balaguer fue un hombre que salió del poder en el 78, duró hasta el 86. Y recuerdo una frase de unos reformistas que fueron afanados cuando finalmente ganó el PRD en el 78. Y Balaguer le dijo, no, déjenlo gobernar para que el país lo conozca. Sí. ¿Por qué las Sabio. expectativas del año 26, que es lo que más nos debe interesar? Primero, una gestión de 8 años que va para 6. Y Viene la ruta crítica. Un déficit fiscal que se viene arrastrando, no de este gobierno, se viene arrastrando y los gobernantes lo han ido amortiguando. Que hemos estado hasta pagando los préstamos de Leonel, hemos ido pagando el déficit de Baninter y la deuda que originalmente nos amarraron con el diferencial de los combustibles. Ahí se paga la deuda externa. 45.000 millones. Hay que pagar 1.000 Se paga. millones diarios de préstamos Habrá. que a partir de enero Sí. que ha hecho este gobierno. Ha tomado cerca de 50.000 millones de dólares prestados. Pero ¿por qué los presidentes a veces o los gobiernos se llevan de algunos economistas? Muchos sus lo hacen de asesores. buenas intenciones, pero la mayoría, si te lleva de ellos, te hunden, porque los economistas, la mayoría, no tienen compromiso político ni social. Muy pocos. El de INTE, entrevístalo un día, el encargado de la Facultad de Economía de INTE, invítalo un día aquí para que tú veas que él es diferente, él es Richard. realista. Es realista. Richard viene Sí, permanentemente. sí, pues claro. Acá. ¿Por qué? Bueno, Magín Díaz que medidas, ni hablar de paquetazo, porque a este gobierno le han salido muchas cosas bien. Las cancelaciones dijo que eran desvinculaciones. Los empleados se inventaron que son colaboradores. Mira cómo han ido cambiando los conceptos para que la gente no se sienta. ¿Cómo lo van tergiversando? Sí, claro. Te cancelamos. No, te desvinculamos. Suena más lindo. Y entonces la el reforma- golpe es menor. ¿Por la- qué lo que la ha dicho reforma Magín? fiscal, ¿cómo Ahí la es que van a va, entrar? Ahí es que va. Ahí que va. ¿Que ¿Cómo la van a entrar? Por ahí Porque que va. ¿cuál es el nombre que lleva? Bueno, no va a ser reforma. Va a ser una reforma, pero no con el nombre de reforma. Ya él está planteando que sean medidas de ajustes para captar nuevos Impuestos. impuestos, recaudaciones, para aumentar las recaudaciones. El presidente de la República tiene que tenerse cuidado. Porque al final él va a cargar con las consecuencias de esas medidas. Que yo sí creo que hay que hacer. Antes que nada, ¿hay clima para embarcarse un gobierno como este en una reforma fiscal? Yo creo que lo que hay que revisar todas las Hay medidas. consenso. Hay que sentarse primero el gobierno a revisar todas las medidas. Voy con 2. ¿Cuáles? Es imposible que este país siga con el anticipo del 5% de la venta bruta. Eso hay que revisarlo. Hay que revisar el INTEBI. Yo digo que si baja en el INTEBI se reduce la evasión y se recauda más. Ejemplo, los chinos. Ese por un lado. Y por otro lado, el presidente de la República, y lo he dicho en varios comentarios de extremo a extremo, tiene que darse cuenta que al final es su historia. Luis Abinader es hijo de un hombre honesto que le salvó a este país una deuda que Estados Unidos quería. Aquella deuda Sí. que Antonio Guzmán le dijo al presidente José Rafael Abinader, el papá, le dijo a Antonio Guzmán, no, son ellos que nos deben a nosotros. Aquí hay que revisar hasta la deuda externa, la deuda interna. No es posible que este gobierno permita que a los cosecheros de Vallejuelo le deban 300 millones de pesos hace 3 años. ¿Cómo es Esos posible son- que a los esos- cosecheros de habichuelas de San Juan le deban 85 millones de pesos? El gobierno tiene que Lo esos que ruidos, nunca se había visto. esos ¿eh? ruidos. En San Juan, exacto. Estamos hablando que la siembra de habichuelas se comenzó el 5 de noviembre y termina a finales de febrero. Y hay lo que se llama un programa de multiplicación de semillas, que es que los agricultores facilitan la mejor semilla para tener una producción de mayor calidad, lo que se llama productividad. Se la fiaron a agricultura y no se la paga. O sea, hay pequeñitas cosas que al final redundan en contra del gobierno y del presidente de la República, que ya se va.
Además, él no va. No. Él no va. Al final, él tiene que evitar que su nombre pase muy bien, evitar que su nombre pase muy mal. Y en consecuencia, cuando yo planteo que el gobierno se siente, primero yo creo que debe haber una renovación del gabinete. No se pueden quedar más de 3 ministros. No se pueden quedar más ¿Y de por 3. qué? Malos en la agricultura, fuera. 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 Fuera, hay que sacarlo de ahí. Acuérdate que ese es de los Este es un hombres- país eminentemente agrícola, potencialmente agrícola. La agropecuaria está en el Después del suelo. Valle del Cibao, el que va al Valle de San Juan, ve cómo está. O sea, el No, gobierno tiene que tener, oigo además, aquí hay un criterio, los discúlpame, habichueleros. aquí hay un criterio de buscar gente de la sociedad civil. No tienen compromiso político con nadie. Y Danilo fue víctima de eso. Mira, Isidoro, lo que le hizo después, Sí. porque se oponía. Entonces, tiene el gobierno que reunir su equipo. Yo escribo Twitter a veces, yo siempre le sigo Twitter. Es X, pero creo que Monse va a decir que vuelve otra vez ese tiro. Lo he escrito. El presidente de la República tiene que comenzar enero con un nuevo gabinete. Con un nuevo gabinete. Que sería la idea. ¿Cuál yo dejaría al ministro de Deportes? ¿Por qué? ¿Por qué? Un líder. Y tenemos un compromiso en los Juegos Centroamericanos. Es un compromiso que tiene el país y que van muy bien. Y que un ministro que da la cara, un político. A mí no me hable de que, no, ahí está fulano que no es político. No, ni políticos ni millonarios deben estar en los gobiernos. No tienen compromisos sociales. No le importa la suerte del gobierno, del Estado y del Tiene- país. Muchas veces lo que tiene es compromisos personales. Por eso Joaquín Balaguer lo manejó a ellos a rayas. Le daba sus exoneraciones a rayas. Entonces, el país está esperando con qué van a venir. Y el presidente, que es un hombre ducho en materia de económica, porque él sabe de eso, viene de ese sector, es de los pocos, de los primeros empresarios que es presidente. La mayoría de los presidentes no han sido empresarios. Leonel no es empresario, Danilo no es empresario. De los últimos. De los últimos. Hipólito ahí agrícola, pero Hipólito es un líder agrícola, un líder agropecuario, no de ahora. Hipólito fue candidato de que cuando era secretario de Agricultura, todo el mundo le vio esas condiciones. Entonces el presidente Abinader tiene que crear un gabinete nuevo, sentarse primero el Estado para presentarle al país. El país no son los políticos. Dice, no, tiene que reunirse con la oposición. No, es con el país. Para que tú tengas una idea, aquí hay 3.5 millones de motoristas. Te tumban un gobierno, se van a votar. Tú no puedes aplicar una política de asedio a los motoristas, como está el Intran y la DGC. Yo digo que la policía y el Intran le están haciendo la campaña a la oposición. Todos los días se llevan 1.500 motores. Esa gente no vota por el gobierno. Maltratan hasta más. Pero no además, poder. ¿tú sabes cuánto aporta un motor diario? Hasta hace unos años, aquí nos trajeron un estudio. Un motorista diario le deja al Estado en beneficio con los combustibles 500 pesos diarios. Calcúlalo por 3.5. Es un sector importante que tú no puedes menospreciarlo porque sean pobres, vengan de los barrios. Cuidado con eso. Ese es el poder, pero ellos no saben que lo Ellos tienen. no saben que lo tienen. Entonces, el gobierno, los camioneros, con todo el mundo, el gobierno tiene necesariamente que saber qué le va a decir, qué es lo que quiere. La palabra impuesto, manejen eso con mucho cuidado, porque las experiencias no han sido buenas. No, jamás. Eso no quiere decir que el Estado no necesite, porque el Estado tiene también una carga cuando va a un pueblo, que es lo que la gente le pide, obras. Entonces, el presidente tiene que buscar recursos para hacer esas obras. ¿Y cuáles son las obras que hasta Hay que ahora- priorizar aquí el agua potable. Es Tiene- inconcebible que todavía aquí hayan campos que no tengan un acueducto. Claro. Campos de 40, 30 mil habitantes, 20 mil habitantes. Es imposible que aquí tengamos generadoras eléctricas, tengamos apagones como sea. Johnny, aquí hay escuela con letrina. ¿Tú te das cuenta? Pero aquí hay que desmontar lo que ha sido el 4%. Eso hay que revisarlo. Y tú no sabes qué es lo que está pasando ahora. El INAIPI ahora se ha convertido en la tablita de la familia. Tú tienes 3 muchachos y se lo manda a INAIPI. INAIPI te lo tiene de la mañana, están extendidas y te lo manda a tu casa. Ah, qué ¿Y lindo. quién es que está en INAIPI ahora? No, está Josefa Castillo. Ah, doña Lo que te Josefa. quiero decir, o sea, Se le fueron los humos a la cabeza. sí, pero déjame decirte esto. Si tú buscas en América Latina, aquí no hay sistema educativo que tenga las ventajas que tiene el dominicano. Transporte, desayuno, almuerzo, libro de texto, uniformes, zapatos. ¿Cuál sistema de América Latina tiene la garantía tan extendida hasta las 4? ¿Tú sabes la conquista que es eso? Ahora, Sí, pero no se ha manejado. Ahí están escuelas con Mucha- cocina que no la usan, escuela con letrina. la escuela con letrina, escuelas que se están cayendo. Que por cierto hay un plan que se llama ahora, están trabajando ahora en las Navidades,
de infraestructura escolar, que eso hay que mantenerlo Pero toda la ¿cuántas vida. aulas faltan y cuántas están construyendo? Porque en ese además plan? hay que tomar en cuenta, la educación no se puede detener porque nosotros tenemos una población creciente. ¿Cómo Un niño tú que ves- tiene 2 años hoy, en 2 años tendrá escolaridad. Educación y salud, sí, en una palabra. Salud, Para hay que ti. aumentarle el presupuesto. Mínimo el 4 también. Es más, yo diría el 5. Pero el servicio de ambos. Hay que retornar a lo que eran los hospitales antes. Tú no sabes qué es lo que ha pasado con la salud pública. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Mira, Ir mira, donde lo Que vamos a caer en los Senasa. curas, donde Oye, la ¿por qué? monja. Vamos a Ok. caer en Senasa ahora. No, esa es una pregunta No, espérate, que te mira tengo qué es lo que ha aparte. pasado. Atención, Sí. pueblo dominicano. Mira qué es lo que ha pasado. Tú y yo. Yo me crié, nací en el hospital Doctor Alejandro Cabral. Ese hospital está en San Juan de la Maguana, cuando Trujillo se llamaba Santo Tomé. Ese hospital fue declarado cuando Joaquín Balaguer, primer hospital declarado amigo de la madre y la niñez en aquella campaña de lactancia materna. ¿Ustedes la recuerdan? ¿Qué es lo que ha pasado en los hospitales? Lo han desmantelado para caer en Senasa. ¿A ti te creo que han hecho? Tú ibas a un hospital y llevabas a un paciente. ¿En qué época? En la época de atrás, 30 años, Ok, 20 años atrás, ok. lo que tú quieras. Y llevaba un paciente. Antes de la ley de seguridad social. Perfecto. Estaba el seguro social que decían, porque aquí hay un plan que hay que desmontarlo. Hay que desmontarlo, que yo te voy a decir Una cuál es. plataforma. No, un plan de los empresarios. Oye, tú ibas a un hospital, te atendían, te daban la consulta. En el mismo hospital te mandaban a hacer la analítica que tenía laboratorio. En el mismo hospital había rayos X, placa y resonancia. En el mismo hospital había una farmacia. Al desmantelar los hospitales, ¿dónde tú haces eso? En Amadita, en Referencia, todo lo privatizaron. Y patria. Y ese grupo no quiere la atención primaria. ¿Por qué? Bueno, porque la atención primaria, si a uno de estos muchachos le da una emergencia, no tienen que ir a un centro de gran calado, tienen que ir a un centro de atención primaria y ahí van para su casa. A la clínica no le conviene. No le conviene. A ti te da una sirimba ahora mismo. Al gobierno sí le ahora mismo, convendría. no, espérate. Tú le das una sirimba, ahora te dan una sirimba y te llevan a una clínica. Si no pagan lo que te llevan, ni siquiera te dan los primeros auxilios. No te aceptan. Entonces, ve, un plan, ese plan pasó con las empresas del Estado, porque hay un plan de desacreditar. Incluso alguien llegó a decir, un candidato presidencial, que el Estado no puede tener nada porque el Estado es un regulador. Y eso es anticonstitucional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la Constitución establece? Que el Estado es responsable de la salud, de la educación, hasta del trabajo de los ciudadanos. Por tanto, cuando el Estado... Son derechos. Cuando el Estado privatiza, está demostrando dos cosas. Primero, incapacidad de manejo. Y segundo, beneficiar a un sector. Claro. Y aquí caemos en Senasa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la ley de seguridad social ha sido secuestrada. La ley de seguridad social lo que hace es aumentar el número de muertos, incluyendo la ley del fondo de pensiones. Perfecto. Vamos a pausar ahí para cuando retornemos. Tú me vas a hablar, yo te voy a preguntar, Senasa, caída del techo de Yeset, techo del hospital Simón Strider, caso Sephora y caso de corrupción que van al Ministerio Público, pero no se ve el final. No, vamos Pausamos. Despida usted mismo. No, vamos a la pausa y después de la pausa venimos con esos temas. Con leche La Vaquita hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor.
Esta Navidad celebramos juntos los logros que unen familias, los sueños que se hicieron realidad y los nuevos comienzos que nos inspiran a seguir creciendo, porque cada certificado, cada meta alcanzada es fruto del esfuerzo, la dedicación y la formación que transforma vidas. En Infotep, cada logro es motivo para celebrar juntos, fortalecer la unión familiar y mirar hacia un futuro lleno de oportunidades. Infotep les desea una feliz Navidad y un próspero 2026. Bien, queda muy poquito. Johnny Vázquez, a partir de ahora, es el que va a dirigir con su discurso sobre caso Senasa, cómo cerrar, luego caída del techo de Yeset, 236 muertos, y es como si no existiera. Pero sucedió algo que a mí me ha llamado mucho la atención recientemente, y fue en Asua, el hospital Simón Stridel, le estaban haciendo un anexo, se le cayó todo el techo, por suerte que se cayó ahora y no cuando ya estaba en ejecución. Pero te toca. Bueno, el caso Senasa, la primera investigación salió de los cuerpos de inteligencia del Estado. Eso tiene un año investigando, un año, y ya se judicializa, se lleva a la justicia por una decisión del presidente de la República. El presidente había mandado como es natural, al jefe de eso, que era el doctor Jacín. Tú recuerdas que él fue el mismo, llevó un expediente para, como él era el jefe, tenía que responder. Es parte del secuestro de la salud, que incluso han sido víctimas. Tú recuerdas toda la huelga médica, demandando que a los médicos le aumentaran la cápita, le aumentaron el pago de las consultas. Exacto, las 300 pesos que le cobraban al pueblo, 2.500. De ahí viene el problema. ¿Qué espera la gente con Senasa? Un caso único en la historia de la corrupción. Porque implica, ¿por qué? Porque implica la parte social. Hoy un ser humano sin salud. La grande potencia, los países que se han desarrollado, lo primero que desarrollan es la salud. La salud que te da educación, la salud que te da producción, productividad, la salud. Claro. Entonces, ahí comenzó el problema. Aquella frase de amigos, no cómplices. Ya cuando el presidente vio lo que había, mandó a la directiva a que se querellara a la nueva de Senasa, y ahí que entra el doctor Jacín, que quiere meter al doctor Jiminián ahora, porque el doctor Jiminián, sus contratos fueron en el 13, 14, 15 y 16. Fue antes de entrar Abinader. El doctor Jacín, que había hecho un periplo de toda la clínica para que le firmaran un documento, exculpándolo a él, la mayoría de médicos se negaron. Y él menciona a Jiminián ahora, porque cuando fue de Jiminián se negó. Yo no, yo no puedo firmar eso. Tú ni siquiera me recibiste ni una vez. Dice Jiminián, dice Jiminián que él no quebró a Senasa, sino que Senasa lo quebró pero a claro, él. yo creo más en Jiminián que no yo, el pueblo dominicano lo ha demostrado. Cuando él se está hundiendo, quiere meter a todo el mundo. ¿Qué espera la gente? Sanciones. Y va a haber. Mucha gente ha criticado porque una figura del juez, una figura del código es que colabora. Tú tienes esperanza y fe. Pero totalmente. Tú tienes que ver, primero el juez. Y las negociaciones. Hable de eso. El juez que está ahí, del sur profundo. Del sur, precisamente. Rigoberto Sena, vive alquilando y busca la trayectoria de ese juez. Que lo están criticando de que por una cita bíblica. Es que se trata de la vida de la gente. Tú sabes la gente que murió porque Senasa le negó. Y no que le negó el servicio, no que lo cobró. Aquí hay gente que está muerta que Senasa cobró, que lo había operado. Es un crimen a la humanidad. Ese juez, además tú tienes una procuradora que no lo digo yo, lo dice su trayectoria que viene de Santiago, comprometida con la verdad. Yo tengo fe y esperanza que van para el bote. Y ahora en la otra ola que viene, Senasa 2.0. Claro, ahí viene mucha gente que tú conoces. ¿Seguro? Claro, que lo hemos visto trascender. Van porque aquí critican el Estado, pero todo el mundo quiere hacer negocio con el Estado. ¿Y qué negocios? Quieren estafar al Estado dominicano con el nombre de Yo Soy Rico, que fue el caso del doctor Jacín, que él es millonario, ajá. Y que porque usted es millonario, usted no roba. Sí, que usted no va a hacer lo mal hecho. Aquí hay pobres, aquí hay gente honesta. Aquí hay gente honesta que se lo han ganado en el Estado.
¿Que aquí hay? Aquí hay gente honesta en el Estado, que mucha gente lo descalifica porque son políticos. Y yo digo que aquí los menos corruptos son los políticos. Si tú buscas, pero aquí hay gente que no me haga hablar. Aquí hay gente que se han hecho millonarios con el Estado y no son de ningún partido. Pero entre tú y yo no hay problema, habla. No. Lo que te quiero decir con esto es que yo tengo esperanza en eso. Voy con el caso del Yexé. Qué buena. Una semana antes de caerse el Yexé, yo pasé. Yo tengo unos parientes que viven ahí subiendo en Cajé. O sea, que el Yexé se sube y tú das ya la Cayetano Hermosén. A los Y pasé arrecifes con la del señora malecón. mía un domingo en la mañana y le dije, mira, el vehículo mío es alto. Ahí vimos la planta que después él negó y todos los aires. Tú te trancas en una casa, prende una música a alto volumen y comienza a zumbar los cristales de la casa. Ellos no se percataron de eso. ¿No se percataron o no quisieron percatarse? Porque él se le dijo después, a él se le advirtió al doctor Yexé, lo van a condenar a lo que dice la ley, 2 años. Mínimo duró 1 año preso. Cuando tú dices lo van a condenar, Claro. va, Claro. exacto, va preso. Porque a él se le advirtió y él no hizo nada. El Simón Stridel de Asua, hospital muy cerca de San Juan, que prácticamente un hospital regional, porque Asua está bien ubicado. Incluso tienen la idea de regionalizarlo. Exacto. Eso ahí hay vicios de construcción. Aquí hay un problema en este país. Sí, pero lo que donde falla la supervisión y falla el mantenimiento. Sí. Pero lo que yo te quiero decir es, por ejemplo, se cae, por suerte, como dije, y lo reitero, lo repito, que en plena construcción, porque si estaba ejecutándose, sabe Dios cuánto aplasta. Pero entonces las consecuencias, ¿quién la paga? El contratista. El contratista. El contratista. Y el Pero hay algo que los también. gobiernos están obviando todos. ¿El qué? El CODIA, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos, No existe. CODIA, no, espérate, es asesor del Estado de ley. Sí. Y no lo toman en cuenta. Todos los gobiernos, Danilo, todo el mundo quiere controlar el CODIA, porque el CODIA es clave en esos procesos. Como era la en esos AMD. procesos de peritaje, es clave. Claro. Porque su voz es independiente, es técnica, no lo quieren oír. No lo quieren oír. El caso de la niña del colegio de Santiago. Sephora. Sí. Una irresponsabilidad total. En primer lugar, a ese colegio hay que condenarlo. ¿Sabe por qué? Usted no puede construir una piscina pública y usted no tenga ahí un salvavidas. ¿Dónde estaba? No había. No había salvavidas. Y habían 87 niños con 3 maestros. Con 3 maestros. Con 3 maestros. Escondieron la verdad. Y en vez de llamar al 911, llamaron a la directora del colegio. Para ver qué se iba a hacer. Por lo menos por misión. Eso sienta un mal precedente. Además, esa niña eran 87 niños destacados, sobresalientes. Pienso, no que hay racismo, como han querido decir esto. En República Dominicana no hay racismo. Aquí los haitianos... Ni contra los haitianos. No, ni contra nadie. Es que gente quiere pescar en río revuelto. Pero sí yo creo que aquí hay que enseñar a la gente lo siguiente que yo siempre he reflexionado. El que, Johnny. Mira, todo el que tiene un establecimiento que está para servirle al pueblo, tiene que saber que el pueblo necesita protección. Tú no puedes abrir una discoteca que no tenga las garantías y las condiciones necesarias. Se nos terminó el tiempo. Los casos de corrupción y que no tienen régimen de consecuencias, no tienen... Esperemos, faltan 2 años. Esperemos. Sí. Bueno, Yo creo en la procuradora. Yo me voy a llevar... Acuérdate que el Ministerio Público hace su trabajo, es los tribunales que determinan. Ahí es que Tú tienes una procuradora que dura 10 años, 10 horas en una audiencia. Correcto. No, Eso una no, mujer trabajadora y que no hay que hacerlo. Con esa mujer no hay invento. Perfecto. Es una pena que ni la mitad de lo que yo pensaba. Bueno, tú sabes que a mí me Tienes que volver 3 veces invitan más. a muchos programas, pero ¿qué pasa? A veces el tiempo, pero como estoy aquí mismo, Sí. y además tú eres de la casa, yo Pero- no puedo negarte no venir a un programa tuyo. Exactamente. Cuando tú quieras. Perfecto. y tenga 20,000 temas, Muchísimas yo estoy gracias a siempre nuestro disposición. compañero Johnny Vázquez, periodista y Y comunicador. Lo más importante. Y de Dilillo siempre he sido mi esposa y mi familia somos admiradores de Dilillo. No tengo temor de que el buen gusto en su casa florece. Sí, así es. Así que muchísimas gracias a él, a ustedes también por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes.